Bueno, Shabbat Shalom, amados. La verdad que es un placer poder servirlo. Los voy a invitar al libro Primero de Reyes, al capítulo 7, a partir del versículo 13. Primera de Reyes, vuelvo a repetir, capítulo 7, del versículo 13 al 26. Como verán, es una lectura bastante corta. Vamos a empezar. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Pues, vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos. Y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos. Y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que habían de poner sobre las cabezas de las columnas. 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas, 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquim, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Es palabra del Señor. Esta Haftará, realmente el Eterno trabajó fuertemente con mi vida. Punto 1, porque es una Haftará bastante especial y compleja, porque es muy compleja. Y vemos que el Eterno empieza primero dando la ordenanza de Shabbat, pero también da otra ordenanza: el traer corbán para la construcción del tabernáculo. Si bien él había ordenado a Moisés en cuanto al tabernáculo en la parashá, que ya la vimos hace un par de semanas atrás en Terumá. Ahí fue ordenado a Moisés hacer un tabernáculo con la idea principal que el Eterno iba a habitar en medio de su pueblo. Pero esta vez la ordenanza tiene que ver, o el mandato divino tiene que ver con traer corbán. Y en especial marca
corazones dadores, o sea, corazones que voluntariamente fueran dadores, traer todo tipo de corbán conforme a todos los trabajos que se iban a hacer en el tabernáculo. Entonces, oro, plata, pieles, hilos, piedras preciosas, madera, todo ese tipo de material y aún muchísimo más era lo que el pueblo traía. Y ahí empezamos a ver algo importante, cómo el pueblo se había unido en esta misión. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando que era un lugar para que la presencia, para que la Shekinah se manifestara. Al punto que Moisés tuvo que decir, hasta acá nomás, ya no se necesita más. Ya con esto podemos hacer toda la obra del tabernáculo. ¿Y cómo llevamos esto a nuestra vida? Porque tanto la parashá tenemos que ir reflexionando, meditándola y llevándola hasta nuestra cotidianidad. ¿Y cómo llevar esto? Tal cual como vemos ahí. Ese proyecto Emanuel al cual ellos estaban sirviendo desde sus recursos, ese proyecto Emanuel es cada vez que pasamos al alfolí, porque está hablando que esa presencia bendita en medio de nuestras vidas, en nosotros mismos, es a la cual nosotros traemos nuestros recursos para el servicio, para la expansión del reino, para que el nombre del Eterno sea proclamado y muchos se vuelvan, sean conocedores de esta verdad. Entonces, ¿con qué mentalidad, y acá estaría la reflexión, con qué mentalidad yo traigo y me presento delante del Eterno con mis corbán? Lo hago con una conciencia de saber que tiene un valor importantísimo y que estoy contribuyendo al plan divino, o lo hago por obligación, o porque tengo que traer el corbán, o porque ya se me hizo rutina, hábito, y lo tengo que presentar. Acá la palabra nos está mostrando que debo hacerlo con una conciencia de saber a quién me presento y para qué yo estoy trayendo mis recursos. Pero como verán, la Haftará, de la construcción del templo habla la Haftará, y la Parashá habla la construcción del tabernáculo. O sea, estamos viendo que el Eterno nos está mostrando algo en cuanto a construir. Pero para esto también nos está poniendo personajes. Dice la palabra, en cuanto al tabernáculo, llamó a Bezalel y Oliab para hacer el trabajo. Y acá en la Haftará, en Primera de Reyes, aparece el nombre de Hiram. Pero para darle un contexto histórico, el rey David, que es el papá del rey Salomón, en su corazón nació la idea de crear un templo. Él tenía una tienda donde estaba el arca, pero él quería construirle un templo para que fuera el lugar de adoración al Eterno, tal cual había ocurrido con el Mishkan. Pero el Eterno le dijo que no, tenía sus manos manchadas con sangre por haber participado de tantas guerras. Entonces le dice que va a ser su hijo, que va a ser Salomón. Y acá vemos cómo David deja totalmente, viendo que su hijo es joven, quien le va a suceder, deja todas las indicaciones, deja los recursos, deja los materiales, deja qué personas conforme a su oficio van a hacer este trabajo. Deja todo escrito, deja los planos, incluso se encarga de los turnos de los levitas que van a participar, los turnos de los porteros y así, lo deja todo perfectamente organizado para el día que la construcción se haga y el templo empiece a funcionar, lo haga correctamente. Y acá, hermanos, Dios me mostraba la importancia del rol del varón, la importancia del rol de ese jefe de familia, ese sacerdote que debe tener un proyecto especial. No sé cuál será el proyecto de cada uno de ustedes, varones, pero un proyecto en cuanto a tu servicio delante del Eterno. Pero así como se aseguró David, también estar atento a la hora de tus generaciones, de tus hijos, en cuanto al servicio. Porque el rey David no solo dejó todo organizado,
sino que también instruyó a su hijo cómo hacer todo, instruyó a su hijo cómo portarse delante del Eterno para que bendijera su gobierno. Entonces, el llamado es ese, varones. Ustedes no solo vienen a reunirse acá, sino hay algo más. Si tenés tus hijos en servicio, buenísimo. Pero qué bueno es que también instruyas, capacites y te asegures que ese servicio es conforme a lo que Dios está pidiendo, su perfecta voluntad. Pero como les decía, también vemos a estos dos varones, Hiram, para hacer el templo, que era experto en cuanto al bronce, todo trabajo de bronce, dice que tenía inteligencia, sabiduría, ciencia para hacer todo tipo de trabajo de bronce, pero también tenemos a Bezalel, que también el Eterno lo llama. Y esto me tocó muchísimo cuando el Eterno me lo mostró, porque Bezalel, dice la palabra, que fue lleno del Espíritu de Dios, con inteligencia, con sabiduría y con ciencia, para toda arte, para proyectar todo diseño, para trabajar toda materia prima, oro, bronce, lo que fuera. O sea, ni siquiera fue a la facultad. Y tenía la capacidad, era arquitecto, diseñador y no sé cuántos otros oficios, podemos decir, tenía o profesión tenía. ¿Y por qué me tocó? Porque dice la palabra que el Espíritu Santo lo capacitó para enseñar, lo capacitó para trabajar. Quizá muchas veces nuestros talentos sí sabemos cuáles tenemos, cuáles son lo mejor, lo que mejor sabemos hacer, que son las capacidades, habilidades que llegan a ser talento cuando nosotros nos perfeccionamos. El tema que muchas veces nos sentimos fracasados porque esos talentos no nos dan recursos y nos sentimos muy frustrados. Pero ¿cuándo van a dar recursos? En primer lugar, si hay llenura, si hay un toque celestial para nosotros, los hijos de Dios, se abren las puertas. Porque Bezalel era sabio, el pastor dijo, un corazón sabio. Había un toque especial. Pudo hacer el diseño que se le dio a Moshe tal cual, porque tenía todas las capacidades. Quizás es el tiempo de que estemos y busquemos esa comunión con la presencia del Espíritu Santo, con esa llenura, no solo para todo lo que tiene que ver con mis capacidades, talento, sino también para todo el servicio. ¿Cuánto estamos poniendo nuestras capacidades para el servicio? Porque dice la palabra, que también lo leyó el pastor Daniel, llamó a todo sabio, a todos aquellos que había intervenido en sus talentos, porque a Bezalel le dio la capacidad de enseñar algo, y no está mal ir a la facultad, está perfecto porque yo lo hice, pero cuando está el toque del Eterno, nuestras vidas cambian, porque somos más efectivos. De Mashiach decían, se admiraban con la autoridad que él enseñaba. Esta Haftará nos habla de eso, que nuestros talentos deben tener un toque desde la llenura del Espíritu Santo. Y también veía y me llevaba a ver, dice la palabra que Hiram justamente construyó 2 columnas, pero después construyó un mar de bronce. La diferencia entre el tabernáculo que Moshe y Bezalel construyó era una tienda de pieles, su techo construido de madera, pero el templo tenía otras cosas. Tenía 2 columnas que no tenía el tabernáculo y tenía esta fuente, pero que estaba sobre 12 bueyes que miraban al norte, sur, este, oeste, y que tenían justamente la misma ubicación que tenían las tribus alrededor del Mishkan. Y esta fuente
o este mar justamente de bronce, nos habla de la palabra, nos habla de Mashiach, de Yeshua, nos habla que justamente dice en Éxodo, cuando se construye el Mishkan, en Éxodo 30, del 17 al 21, que justamente esta fuente tenía, ¿cuál era el objetivo? Que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies para no morir. Hoy eso nosotros no lo tenemos, pero sí tenemos la palabra, que si la estudiamos, la meditamos, nuestro sacerdocio se purifica. Sí tenemos un yugo, el de Mashiach, que si lo estudiamos, que es la misma instrucción divina, en Juan 4 le dice a la mujer samaritana, si bebieras de estas aguas, no tendrás sed jamás. Y esta agua de vida es el yugo de Mashiach. Y ese yugo es el que nos purifica. Muchas veces salimos tan apresurados y que salimos impuros porque no fuimos a la instrucción divina, porque no fuimos en esa comunión que hablaba, que daba el toque especial, la presencia del Espíritu Santo, que es el que revela Mashiach en la tierra, y lo hacemos apresuradamente y tenemos un día que no aprovechamos las oportunidades, que las bendiciones no nos alcanzan, al contrario, se alejan, y que muchas veces somos afectados por la muerte ontológica, que apaga la fe, que trae angustia y trae dolor. Esta Haftará habla de eso, de la presencia. Tanto el Mishkan como el tabernáculo hablan de la obra redentora que el Eterno iba a hacer a través de Mashiach. Pero también habla de mundo venidero. Porque la palabra, si no la ponemos por obra, como dice Santiago, no solo oidores, sino hacedores. Santiago 1, 25. No oidores olvidadizos, sino hacedores de la instrucción divina. Ahí nuestro sacerdocio tiene poder y autoridad para unir cielo y tierra y para justamente servir al Eterno con un corazón agradecido. Amados, es lo que tengo para compartir y que el Eterno, a través de esta palabra, pueda bendecir a muchos. Amén.